meditar de nuevo en las Escrituras. El tema de hoy es lo que el hombre desea o lo que el hombre quiere y lo que Dios hará. Y de lo que se trata este mensaje es en poder deducir nosotros qué es lo que va a prevalecer en nuestra vida, si lo que nosotros queremos o lo que Dios ha dispuesto a hacer con nosotros. ¿Qué cree usted que es lo que va a prevalecer? Aquí vale la pena hacernos la pregunta: ¿y Dios tiene que cumplir todos nuestros deseos? ¿Tiene Dios el deber de hacer realidad todos nuestros sueños? Les pregunto, ¿tiene Dios el deber de hacer realidad todos nuestros sueños? En el mundo, hasta las instituciones financieras, ¿verdad?, cuando quieren promover que uno consuma sus servicios, los bancos, hablo de los bancos, dice: queremos hacer realidad tus sueños, ahorra con nosotros, te ofrecemos crédito, y etcétera, etcétera, y te queremos hacer realidad tus sueños. En el mundo, a uno incluso lo animan a prepararse para poder desenvolverse mejor en la vida, y le dicen: estudia, prepárate para que puedas hacer realidad tu sueño. Como que si de tener un título universitario, un título profesional, se hacen realidad los sueños. Yo creo que también eso es un poquito exagerado, decirle que si uno llega a ser profesional, los sueños se van a hacer realidad. Dios tampoco, hermanos, está obligado, y quiero aclarar, tampoco Dios ha prometido que va a cumplir todos nuestros sueños. ¿Por qué algunos creen que eso es así? Tal vez por estas dos razones. Una, porque vemos la historia de José en el libro de Génesis, un joven en quien Dios puso, no un sueño, en realidad fueron dos sueños. En un sueño él soñó un grupo o unos manojos de trigo que se inclinaban hacia otro manojo de trigo que estaba en el centro, que estaba rodeado por varios manojos de trigo. Y luego tuvo otro sueño en el que soñó que la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y todo eso, la interpretación era que él llegaría a ser grande en medio de su familia. Y así fue, él llegó a ser el gobernador en Egipto, y de esa manera él preservó a su familia y a su pueblo. Entonces, por ese sueño que Dios puso en José, porque eso no fue un sueño, por decirlo así, no fue de José, Dios puso ese sueño en José, porque Dios le estaba anticipando lo que haría con su vida. Pero de ahí algunos creen que todo lo que soñamos es porque Dios nos lo va a hacer. Y otros agregan a esto lo que dice el Salmo 37:4. ¿Recuerda usted lo que dice el Salmo 37:4? Deleítate en Jehová y Él, dice, te concederá las peticiones. Pero no todas, hermano. ¿Qué tal que hay aquí un muchacho que quiera hacerse un cambio de sexo? ¿Porque lo desea significa que Dios se lo va a conceder? No, eso no es así. Entonces, mis hermanos, Dios nunca cumplirá nuestros malos deseos. Dios no está obligado a cumplir nuestros caprichos. Dios no es el genio de la lámpara. No es que ahora que ya soy cristiano solo tengo que frotar la lámpara y automáticamente Dios me va a cumplir mis deseos. No, hermano, eso solo en las caricaturas y en la ciencia ficción sucede. Dios no está obligado a cumplir todos los deseos de las personas. Hay un ejemplo en la Biblia de Pablo, un hombre de Dios, un hombre entregado al propósito de Dios, que da testimonio, dice que en repetidas veces él le ha suplicado a Dios que le quite un aguijón que él tiene en su carne. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué le respondió al Señor a Pablo? Pablo testifica de lo que Dios le respondía. ¿Qué le respondía? Que te baste mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona. Y al parecer Pablo vivió con ese aguijón en su carne durante toda su vida, nunca le fue quitado. Y era un hombre que amaba a Dios, que honraba a Dios, que servía a Dios, estaba entregado al plan de Dios, y Dios no le cumplió ese deseo. También vemos a un Moisés que fue llamado amigo de Dios, un Moisés que incluso le pide
a Dios cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Recuerda usted eso? Y él había cometido un error en el trayecto. Y Moisés, al subir a un monte antes de cruzar el río Jordán, que era la frontera para entrar a la tierra de Canaán, lo que era para ellos la tierra prometida, Moisés contempló aquella tierra, que era una tierra hermosa. Y Moisés le suplica a Dios que le permita poder entrar a la tierra dirigiendo al pueblo. ¿Y qué le dijo al Señor? Los que conocen la historia, Dios le contesta a Moisés, le dijo: basta ya, no quiero hablar más de este asunto. Y Moisés se murió ahí antes de entrar a la tierra prometida. Y había hecho cosas grandes para Dios. Es el que había enfrentado a Faraón, había soportado al pueblo durante esos 40 años en el desierto. Y justo antes de entrar a la tierra prometida, se muere. Vea usted, alguien diría: no puede ser, Señor, qué injusto eres. Pero Dios no está obligado a cumplir todos nuestros antojos y nuestros caprichos, porque Él no es el genio de la lámpara. Entonces, hermanos, Dios es un Dios justo, es un Dios santo, pero ante todo es un Dios soberano. ¿Qué significa que es soberano? ¿Recuerda qué significa que Él es soberano? Que a Dios nadie le dice lo que Él tiene que hacer. A Dios nadie lo condiciona. A Dios nadie lo coacciona. O sea, no le puede. Hay que tener cuidado cuando las personas a veces dicen: es que yo le prometí a Dios que si me daba tal cosa, yo le iba a dar esto, o yo iba a hacer aquello. O sea que Dios, por el amor a que usted haga aquello, entonces Él, ni modo, le voy a hacer el milagro, porque dice que me va a hacer esto. Y Dios no se aguanta porque usted le dé esa ofrenda de $100 y le hace el milagro Dios a usted. Eso es un error, hermano. Usted no puede condicionar a Dios en lo absoluto. Dios siempre hará lo que Él decida hacer, de acuerdo a su perfecta y soberana voluntad. Lo vamos a ver al final de esta meditación. Dios, si nosotros, es más, aquí me adelanto al final de este mensaje. Lo que nosotros tenemos que aprender es a conocer la voluntad de Dios y a permanecer en la voluntad de Dios. Cuando nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada y estemos pensando lo que Dios quiere, entonces podemos pedirle a Dios y Él va a honrar nuestros deseos. Pero si yo estoy lejos de su voluntad, si no estoy en sintonía con Él, a mí se me pueden ocurrir mil cosas y no Dios por eso tiene que complacerlas. Tenemos que aprender, hermanos, que Él es un Dios justo, un Dios santo y un Dios soberano. ¿Y por qué menciono que Él es justo y es santo? Porque Él no va a cumplirle malos deseos a la gente. Un Dios santo, un Dios justo no le va a cumplir cosas malas que a la gente se le ocurra. Y el hombre debe entender que debe de estar en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar, estar alineados con su voluntad. Cuando yo estoy alineado con su voluntad, entonces yo le puedo pedir al Señor. Yo le puedo decir: Señor, necesitamos esto. Le voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses nosotros teníamos la oportunidad de comprar la radio, la frecuencia, la concesión. Y le preguntamos al Señor, se presentaron, todas las condiciones se dieron para poder llevar a cabo ese trato, ese negocio. Y le dijimos: Señor, queremos tener esa frecuencia para ponerla al servicio del reino. Y no teníamos el dinero, ustedes lo saben muy bien. Y oramos al Señor y el dinero estuvo ahí, la compramos. Las frecuencias de la iglesia eran casi $17,000 en total, con todo lo que implicaba el cierre del trato. Y no los teníamos en el momento en el que se presentó la posibilidad. Oramos al Señor y Dios lo proveyó. A eso hablo de cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Cuando nosotros le estamos pidiendo algo que es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, respecto a la vida nuestra, a lo que ha de ser de nosotros, Dios, recuerda esto, siempre tiene la última palabra. Vea conmigo su Biblia, por favor. En Proverbios capítulo 19, versículo 21, nosotros tenemos que enseñarle a nuestra familia que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Nosotros podemos esperar, anhelar, desear, pero todo tiene que estar alineado con su voluntad. Si no, nunca se hará realidad de acuerdo al plan de Dios. Proverbios 19, 21. Lo tenemos, hermanos. Leamos entonces lo que dice este proverbio. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre,
mas el consejo de Jehová, dice, permanecerá. Oremos. Señor mi Dios, al estar en tu casa esta noche meditando en tu palabra, te suplicamos que tú nos ayudes a entenderla, que nuestro entendimiento, Señor, sea iluminado por tu Espíritu, para que comprendamos lo que tú nos estás diciendo esta noche, para que todo esto sea de provecho para nuestra vida, para que haya una riqueza espiritual, un crecimiento espiritual, que nosotros, Señor, como tu pueblo, avancemos hacia la madurez, y que de esa manera también, Señor, tu reino siga creciendo, se siga extendiendo. Dios mío, porque eso es lo que nosotros te pedimos, que venga a nosotros tu reino, que crezca tu reino, Señor, como aquella semilla de mostaza, que crezca y se haga grande, Señor, sobre la tierra. Úsanos, Señor, para ese fin, y que mientras eso sucede, también nuestras vidas gocen del bien y de la misericordia que tú has prometido a los que te aman, Señor. Bendice a mis hermanos, bendíceme, Señor, también, que mientras llega el momento de reunirnos contigo, Señor, nosotros cumplamos la tarea que tú nos has encomendado. Gracias te damos, Dios. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra esta noche. A ti la gloria y la honra, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí está la evidencia más contundente de lo que estoy diciendo. Muchos pensamientos. Esos muchos pensamientos pueden también interpretarse como muchos planes, muchas ideas, muchos deseos hay en el corazón o en la mente de los seres humanos, pero Dios nos aclara que respecto a lo que nosotros pensamos, queremos, deseamos, Él es quien tiene la última palabra. Eso significa la expresión de más el consejo de Jehová permanecerá. O sea, el consejo habla de la decisión, la voluntad de Dios. El consejo es lo que Dios determine hacer. Su decisión es lo que al final prevalecerá. Yo digo, Señor, yo quiero esto. Aquí está un buen ejemplo de lo que este versículo nos enseña. Jesús en el huerto de Getsemaní, horas antes de que fuera capturado por los soldados romanos, movido por los judíos, por los principales de los judíos. Estaba Jesús con algunos discípulos orando después de haber tomado la última Pascua con ellos. Y mientras oraba al Padre, Jesús le dice: Señor, si es posible, le dice, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Esa fue la petición de Jesucristo, hombre, ¿no es cierto? Los 4 evangelios lo mencionan. Si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero le dice a continuación: pero no sea como yo digo, sino como tú dices. Eso es justamente un buen ejemplo de lo que este versículo nos dice. Jesús, hombre, ¿qué deseaba? ¿Deseaba tomar aquella copa, beber aquella copa? Jesucristo, hombre, no. Por eso le dice: si es posible, que pase esta copa sin que yo la beba. O sea, Padre, si hubiese la posibilidad de que tu propósito se cumpla sin que yo tenga que pasar por este sufrimiento, sería bueno para mí. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Gran ejemplo. No se trata de hacer nuestra voluntad, se trata de que la voluntad de Dios es la que se va a cumplir en nosotros. En la oración modelo también vemos una vez más este ejemplo. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Venga a nosotros. ¿Y qué dice después? Que se haga nuestra voluntad, dice. ¿Qué es lo que se supone que se hace en el reino de Dios? La voluntad de los hombres. La voluntad de Dios. Entonces, hermanos, usted puede estar lleno su mente, usted puede tener una agenda llena de mis propósitos. Es más, algunos que para esto son buzos, ya huele a 2018 y ya tienen sus planes para el 2018. El 2018 esto, el 2018 aquello, el 2000 aquí, y ya todos están planeando lo que van a hacer en el 2018. Pero como dice un pasaje en el libro de Santiago, también vamos a aquellos que dicen: mañana iremos a tal o cual ciudad y traficaremos con esto y aquello, en lugar de lo cual deberíais decir: si Dios quiere, haremos esto o aquello, porque nada está fuera de la voluntad de Dios. Usted puede hacer miles de planes, pero si no es la voluntad de Dios, hermano, nunca se van a hacer realidad. Nunca. Todo está enmarcado dentro del propósito
de Dios. Entonces, la segunda parte del verso 21 ahí en Proverbios está diciendo, es el consejo, es la determinación, la decisión de Dios la que va a permanecer. Y es ahí cuando algunos nos topamos, nos vemos en problemas con Dios, porque nos ponemos a luchar contra la voluntad de Dios. Aquí viene el ejemplo. Pablo, Dios tenía planes para Pablo. Cuando después que tiene su encuentro con él, quedó ciego y lo envió a X lugar. El Señor le dijo, ve a tal lugar y ahí alguien te va a buscar. Y luego Dios habla con Ananías. ¿Ananías era? Sí, creo que Ananías era el nombre de la persona a quien Dios le ordena, ve y ora por Pablo. Y cuando Ananías recibe la instrucción de Dios, le dice, Señor, ese es el que yo he escuchado que le caen mal los cristianos y que los anda persiguiendo, los maltrata, los golpea, los mete a la cárcel y algunos hasta los mata. Y tú me pides que vaya a orar por él. Y Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Dios tenía planes para Pablo, pero hasta antes que Pablo tuviera su encuentro con Dios, ¿qué andaba haciendo Pablo? Matando cristianos. Y como Pablo andaba haciendo lo que no era la voluntad de Dios, tarde o temprano se topó con el Señor. Y Jesús, en su encuentro con Pablo, por esto es que le menciono este ejemplo. Cuando Jesús se encuentra con Pablo, ¿cuáles fueron las palabras del Señor para Pablo? ¿Recuerda? Le dijo, dura cosa te es dar puntapiés contra una punta. Eso es lo que le dijo. ¿Quién en su sano juicio, si en una pared estuviera una varilla puntuda, saltada, unos 40 centímetros, la agarraría a puntapiés? ¿Quién en su sano juicio haría algo así? Nadie. ¿Por qué? Hermano, eso es doloroso, me haría daño, no soportaría darle ni uno soportaría darle. Entonces Jesús le dijo, lo que estás haciendo, Pablo, persiguiendo a los cristianos, estás yendo en contra de mi voluntad y eso te va a doler, Pablo. Eso es lo que Jesús le dijo a Pablo. Ir en contra de mi voluntad, Pablo, te va a doler. Cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, hermano, nos va a doler. Aprenda esto. Cuando usted dice, a mí no me importa lo que Dios quiere hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero, nos va a doler. Le voy a poner otro ejemplo, a Jonás. ¿Cómo le fue a Jonás por desobedecer, ignorar y tratar de saltarse la voluntad de Dios? ¿Cómo le fue a Noé? Jonás dije, ¿verdad? A Jonás, ¿cómo le fue a Jonás? Mal. Si usted lee el relato, dice que después de que el pez lo vomitó, andaba buscando sombra. Algunos teólogos dicen, no dice que es que Jonás estaba calvo, pero lo que algunos creen es que por el tiempo que estuvo en el estómago del pez, obviamente lo que había en el estómago del pez le había causado algún daño en su cuerpo, en su piel. Entonces él estaba ahí que no soportaba los rayos del sol, medio digerido lo vomitó el pez. Entonces Jonás no la pasó bien por no haber hecho la voluntad de Dios. Lo terminó haciendo, pero lo hizo a la fuerza. Entonces cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, queriendo hacer lo que nosotros queremos, va a haber dolor. Por eso, en lugar de remar contra corriente, ¿qué sería lo más sabio, lo más inteligente hacer? Ir a favor de la voluntad de Dios. Dejar que Dios, no resistir más bien a la voluntad de Dios, porque no podemos ir en su contra, pero no resistir, porque si vamos en contra de Él, como Jesús le dijo a Pablo, le va a doler. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quiero mostrarle algunos otros pasajes en la Escritura que afirman que el propósito de Dios siempre será el que va a prevalecer. Dios es quien tiene la última palabra acerca de la vida del hombre. En Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice, ahí está en pantalla, miren, el corazón del hombre, dice, piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si me preguntan a mí cuáles eran los planes para mi vida, jamás, nunca en mi vida se me ocurrió que yo iba a ser pastor. Nunca, jamás. Yo conocí al Señor a los 21 años y cuando yo conocí al Señor, jamás en mi vida yo había siquiera imaginado así, voy a ser ministro del Señor. No,
Yo había pensado que iba a ser bolo, que iba a ser un montón de cosas, menos un ministro de Dios. Nunca. Entonces yo había hecho planes, no se los voy a contar porque no es el tema, ni viene al caso. Los planes que yo tenía a esa edad, a los 21 años, para mi vida, no eran buenos, pobres tonterías. Pero ahí dice en el corazón del hombre, el corazón del hombre piensa su camino, pero ¿quién es el que al final endereza o decide hacia dónde lo va a encaminar? Es Dios. Cuando dice, mas Jehová endereza, y en mi vida justamente eso ocurrió. Yo andaba totalmente perdido, pero Dios enderezó mis pasos. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan para mí, porque Él tenía un propósito para mí. Y ahora entiendo cuál es el propósito y nada más me importa que cumplir el propósito de Dios. Y es mejor, es más agradable. Y yo puedo decir, ¿cómo lo puedo decir? Es gratificante, uno se siente en paz, se siente bien, se siente útil cuando uno está haciendo lo que Dios lo creó para hacer. Ahí está otro ejemplo. Dios no hizo lo que yo quería. Dios hizo en mi vida lo que Él quería hacer. Y yo así estoy contento ahora. Con lo que Dios quiere hacer conmigo estoy feliz. Sea lo que sea que Dios tenga para mí, en lo que venga, en el porvenir, yo estoy feliz con eso. Proverbio 20:24. Proverbio 20:24. Dice, de Jehová son los pasos del hombre. De Dios, a Dios le corre. Usted dice, dentro de tantos años voy a hacer esto y si Dios dice, sí, papá, si yo hoy voy a ponerle fin a tu existencia. ¿O no se acuerda usted del ejemplo de aquel rico que estaba haciendo planes que iba a derribar sus graneros y los iba a hacer más grandes porque tenía muchas riquezas? ¿Y qué le dice el Señor? Necio. Ese necio cámbielo a buen salvadoreño, y le dijo, dundo. ¿Y qué planes son esos si vos hoy te vas a morir? Y todo eso que vos has atesorado, a saber a quién le va a quedar, le dice el Señor. Trabajaste para el cura. Eso le dice el Señor. Porque hay gente que se vive haciendo planes y Dios dice, de Jehová son los pasos del hombre. Nuestra vida está en sus manos, hermanos. Nuestra existencia está en sus manos. Entonces, lo más ideal sería que nosotros dijéramos, Señor, muéstrame tu voluntad, para que así yo no me complique la vida queriendo hacer cosas que no tengo que hacer. Eso sería lo ideal. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea, si los pasos del hombre le pertenecen a Dios, ¿cómo es que el hombre va a entender su camino? Tiene que estar alineado con su voluntad. Vámonos al capítulo 21 de Proverbios y versículo 1. Este versículo también es muy revelador. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Qué significa eso? Mire, es como que usted se pusiera unas gotas de agua aquí en ¿cómo se llama esto? En la palma de su mano, así. Usted hace el guacalito y se pone aquí un poquito de agua. Y usted le pregunte a alguien, ¿para dónde se va a ir esa agua? Y alguien le diga, para este lado, y viene usted, no, para el otro. No, eso es trampa, tú la inclinaste. Exactamente. Así es Dios. Usted y yo estamos como gotas de agua en la palma. ¿Y hacia dónde nos vamos a ir? Hacia donde Él decida. Mire qué interesante. Como el repartimiento de las aguas, dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, o sea, lo que Dios quiere hacer, ahí lo va a inclinar. Por eso el salmista, el rey David, decía, Señor, inclina mi corazón a tus mandamientos. Inclina mi corazón a tu voluntad, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Él. Y siempre en el capítulo 21, vaya al versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla. Pero ¿quién tiene la última palabra? Dios. No, hermano, este año sí voy a triunfar. Usted alista el caballo, pero ¿quién tiene la última palabra? Bien, y de esto aprendamos lo siguiente. Si Dios es el que tiene la última palabra acerca de mi vida, y si yo tengo algún plancito por ahí de cosas que me gustaría que pasaran en mi vida, ¿qué sería lo más sabio hacer para que esos plancitos, disque nuestros, se hicieran realidad? ¿Qué sería lo más sabio, lo más sensato hacer?
estar en la voluntad de Dios para que Dios respalde lo que yo hago. Pero si yo estoy lejos de su voluntad, ¿cómo puedo esperar que Dios me respalde, que Dios me honre, que Dios me bendiga? No, hermano, eso no va a pasar. Y si no, pregúntele a don Tony Saca. ¿No recuerda usted lo que decía don Tony Saca en todos sus programas de radio? ¿No se acuerdan ustedes lo que decía cada vez? Que Dios bendiga la tierra cuscatleca, decía. ¿No se acuerdan ustedes? Pregúntenle ahora. Bien jodido está. ¿O no está bien jodido? Entonces, ¿no hubiera sido mejor, don Tony, que usted se alineara con la voluntad de Dios? Y el otro cree que se anda escondiendo. De la justicia de Dios no debe escapar. Ahí déjelo. Entonces, cuando nosotros queremos que Dios cumpla su propósito, alineémonos con su voluntad. Y ahí Dios va a cumplir su propósito. Y recuerde esto siempre, tener en mente esto. Cuando decimos que Dios va a cumplir su propósito, no es que Dios va a darle lo que usted quiera. Dios va a hacer con usted lo que Él quiera hacer. Amén. ¿Usted cree que Esteban, cuando nació o cuando él le rindió su vida a Cristo, él le dijo: Señor, yo un día quiero, uno de mis deseos es morir lapidado? ¿Usted cree que Esteban le dijo eso al Señor? ¿Cree que Esteban, su anhelo era morir apedreado? Pero así murió. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. ¿Usted cree que el deseo de Pablo era: Señor, yo espero que al final de mis días me corten la cabeza? ¿Usted cree que ese era el deseo de Pablo? No. Pero así fue. Fue decapitado. Eso dice la historia. Y en el caso de Juan, el amado, ¿usted cree que le dijo: Señor, yo anhelo que un día, por ser tu hijo, me hiervan en aceite vivo, Señor? ¿Usted cree que Juan, el amado, le pidió eso a Dios? No. Pero esa era la voluntad de Dios. Como vemos a Jesús también bebiendo esa copa, ese trago amargo, no era lo que humanamente él deseaba, pero esa era la voluntad de Dios. Así, mis hermanos, cada uno de nosotros vamos a atravesar por diversas situaciones que a veces tal vez no sean de nuestro agrado, pero si esa es la voluntad de Dios, debemos aceptarlo y debemos llevarlo con gozo, porque aunque nosotros alistemos el caballo para el día de la batalla, la última palabra siempre la va a tener el Señor. Y dice en Jeremías capítulo 10 versículo 23, Jeremías declara esto: conozco, oh Jehová, que el hombre, dice Jeremías, no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es señor de su camino. Entonces, ¿quién es el señor del camino del hombre? Es Dios. El libro de Eclesiastés dice que sobre todo alto hay otro más alto, y sobre el alto hay otro que es el Altísimo. ¿Por qué Él es el Altísimo? Porque sobre Él no hay nadie. Y dice Nabucodonosor, que fue el primer emperador mundial, en el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor, podríamos nosotros definirlo como en su tiempo el hombre más poderoso sobre la tierra. Ni este señor Donald Trump ni el otro Vladimir Putin tienen tanto poder como tuvo Nabucodonosor en el mundo, en su tiempo. Y a él Dios le enseñó que sobre él había alguien más poderoso, y al final Nabucodonosor entendió que Dios hace en los habitantes de la tierra, esas fueron las palabras de Nabucodonosor, lo que Él quiere. Así dijo Nabucodonosor: ahora entiendo que el Dios Altísimo hace su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y Él puede humillar, dice, a los que andan con soberbia. Al final Dios hace su voluntad. No va a hacer lo que nosotros decimos, solamente cuando lo que nosotros deseamos es conforme a su voluntad. Ahí sí, Dios hará lo que nosotros le pidamos. Dice luego en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Mire, por los que se preguntan, hermano, ¿verdad que cuando yo decidí aceptar a Jesús como mi Salvador, yo fui el que tomé la decisión? ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículos del 11 o del 12 en adelante? Dice, ay, ya se me olvidó. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, así es, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, los cuales, dice el 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
O sea que los hijos de Dios nacen por voluntad de Dios. Eso es lo que quiero señalar. Y mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 18. Él dice ahí, de su voluntad nos hizo nacer. O sea que usted nació de nuevo gracias a la voluntad de ¿quién? Suya. Ya deje de andarse jactando que usted decidió aceptar a Cristo. Usted no decidió nada, ni yo. ¿Por qué? Porque éramos unos inútiles, unos buenos para nada. Así que deje de andarse atribuyendo a usted mismo el reconocimiento por su salvación. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación es obra de Dios. La decisión, mover nuestro corazón, provocar el arrepentimiento. Dice que es Dios el que concede el arrepentimiento. La fe necesaria para salvarse nos la da Dios como un don. Así es que nada de eso es nuestro. Todo es obra de Dios. Y hasta eso, hermano. Por eso es que cuando nosotros, mire, hermano, yo voy a irle a predicar a fulano y ya va a ver que lo voy a convencer hasta que repita la oración, hermano, hasta que sea salvo, hermano. Eso no depende de usted ni de mí, hermano. Usted y yo solamente le anunciamos las buenas nuevas a las personas. Y la Biblia dice claramente que Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Dios añade. No somos usted y yo. Es voluntad de Dios. Ahora, lo que sí podemos hacer es orar y decirle, Señor, yo tengo una hermana, le puede decir, Señor, yo tengo mi marido inconverso, Señor. Cámbielo. Pues sí, cámbiele el corazón. No me lo cambie, ¿verdad? Señor, que se arrepienta, que se convierta, o un hijo, una padre, una madre. Eso sí podemos hacer, orar pidiéndole al Señor. Y pues dentro de la voluntad de Dios nosotros no conocemos cuáles son sus designios y no sabemos a quiénes Dios ha escogido y a quiénes Él ha predestinado. Entonces podemos pedir, pero siempre es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no puede complacer nuestros deseos? Alguien se preguntará, bueno, hermano, pero con todo eso que usted ha dicho, entonces realmente nosotros aquí simplemente somos robots pues, para hacer lo que Dios dice. No, hay libre albedrío. Por supuesto que hay. Si allá en Deuteronomio dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú. Y prueba de ello, y si nosotros, a pesar de conocer al Señor, ¿acaso no seguimos haciendo cosas malas? Les pregunto, ¿no seguimos haciendo cosas malas a veces? ¿Y eso cree que es voluntad de Dios que las hagamos? ¿Usted cree que Dios nos mueve a hacer esas barrabasadas que hacemos? Ahí está la prueba, que sí tenemos libertad para hacer lo que nos da la gana. No es cierto que todo lo que hacemos es la voluntad de Dios. Ah, qué fabuloso sería si todo lo que hiciéramos fuera lo que Él dice. No faltaría usted a la iglesia. No dejaría de ofrendar y diezmar, no dejaría de servir cuando le da la gana. Todo sería fabuloso, pero no, ahí está el libre albedrío. Usted sí puede hacer lo que usted quiera. Claro, no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con lo que nosotros hacemos después de haber conocido al Señor. Ahora, ¿por qué Dios no puede complacer nuestros deseos? Porque en Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínense Dios cumpliéndole los deseos a esta generación. ¿Cómo hubiera quedado Dios cumpliéndole los deseos a estos? ¿Qué tal con aquellos que dicen que todo lo que nosotros declaremos va a suceder? Y a esa gente que Dios le hubiera concedido todo lo que ellos declaraban, ¿cómo estuviera el mundo? Hecho un desastre. Dios no puede cumplir los deseos de la gente por esa razón, porque el corazón del hombre está inclinado al mal. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas. Por esas razones que Dios no puede cumplir nuestros deseos. Todos nuestros deseos no los puede cumplir porque el corazón del hombre busca el mal. Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 3 dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, dice el 3, porque pedís mal. ¿Y qué es para Dios pedir mal?
para gastar en vuestros deleites. O sea, aquí esto es como el hijo pródigo, que pide herencia. ¿Para qué? ¿Para qué pidió herencia el hijo? Para irse a vivir perdidamente. ¿Se imagina usted pidiéndole algo a Dios, que Él, que es omnisciente y sabe lo que va a hacer usted con lo que Él le dé, va a ser algo malo, algo destructivo? ¿Usted cree que Dios le va a conceder eso? Jamás. Así sea que usted le haga berrinche a Dios. Ya no voy a... Aquí hay un montón de cristianos tullidos que cuando Dios no les complace su berrinche, ya no voy a la iglesia, vaya. Varios me conozco yo así, que, hermano, ¿y por qué? No, hermano, es que ya tenía una petición delante de Dios y nunca me la cumplió. Ya no voy a la iglesia. O sea, que castigan a Dios. No sean tontos. ¿Cómo van a castigar a Dios si el que se castiga es el que se aleja de la presencia de Dios? Él se hace el daño, Dios no va a sufrir nada. Pero claro, nosotros creemos que le podemos hacer berrinches a Dios. Así dice esto: piden y piden mal porque piden para sus deleites. No han entendido que estamos aquí no para que Dios complazca nuestros deseos. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Así nos llamó Dios, para cumplir su propósito. Dice en Isaías 46, versículo 9. ¿Lo tiene? Ahí está, ¿verdad? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho, y que digo: mi consejo, o sea, mi voluntad permanecerá y haré todo lo que quiero. Note eso, del versículo 10: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Lo que Él diga. Lo que Él diga, eso es lo que terminará haciendo en nuestra vida. El versículo 11: que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. O sea, a quien yo he decidido, yo lo llamo, dice el Señor. Por eso es que Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, dijo, vendrá a mí. ¿Y por qué Jesús estaba tan seguro de eso? Por esto, porque cuando Dios dice que alguien viene, ese llamamiento es lo que se conoce como el llamamiento eficaz. Si Dios dice que tiene que venir, inevitablemente esa persona va a venir a Cristo, porque esa es la voluntad de Dios. Es irresistible. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama a alguien, no se puede resistir. No puede decirle: no, Señor, yo no voy a querer. Al que Dios llama, inevitablemente esa persona vendrá. Y en el Salmo 138, versículo 8, David describe y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un pasaje también en la carta de los Romanos que dice que como nosotros no podemos pedir bien, para que nosotros pidamos conforme a su voluntad, Dios hace algo. Hace que su Espíritu interceda por nosotros. Como quien dice que usted y yo venimos al templo y empezamos a pedir tonteras, y viene el Espíritu y se interpone y dice: Señor, no le hagas caso, este no sabe pedir, puras debilidades pide, Señor. Esto es lo que Él necesita en realidad. Él necesita paz, Él necesita sabiduría, Él necesita fuerza, Señor. Él necesita gozo, Él necesita una buena porción de tu Espíritu. El Espíritu empieza a pedir como se debe. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice eso. Para eso, ¿por qué? Porque ni pedir bien podemos nosotros. Por eso es que Dios no puede cumplir nuestra voluntad. Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Y para que nosotros entonces podamos ver, digámoslo así, realizados nuestros deseos, como dice el Salmo 37:4, que Dios cumplirá lo que nuestro corazón desee, los deseos de nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer es alinearnos con su voluntad. Y con esto quiero ir terminando. Vaya a Romanos capítulo 12 y versículo 2. ¿Qué es lo que entonces tenemos que conocer nosotros? No os conforméis, dice, a este siglo. O sea, no se acostumbren a vivir como la gente de este mundo. Ustedes son distintos, dice el Señor. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué hay que renovar el entendimiento? Para que comprobéis, o sea, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a ponerle un ejemplo.
Cuando no éramos cristianos, un día viernes, los amigos haciendo planes para irse de parranda y no tenían dinero, y van con el jefe y le ruegan al jefe: hey jefe, háganos un favorazo, denos un adelanto hoy, todavía no toca pago. Y viene el jefe, buena gente, y se compadece de los trabajadores y le da un adelanto. Y salen los trabajadores de la presencia del jefe contentos: hey, la hicimos, gracias a Dios que el jefe nos dio un anticipo para irnos a chupar, ¿verdad? O sea, un bolo podría hacer ese tipo de declaraciones tontas y decir: gracias a Dios que nos dieron dinero para irnos a emborrachar, y eso sería algo bueno. O una pareja que anda haciendo cosas indebidas y va saliendo de un motel, por ejemplo, y después que salen del motel ven a un conocido, pero ya habían salido. Gracias a Dios que no nos vieron. Eso sería gracias a Dios. Les pregunto yo. Pero hay gente, o alguien que anda robando y no lo sorprenden. Gracias a Dios todo nos salió bien en el asalto. No nos vieron, no nos agarró la policía, no nos identificaron. La pregunta es: ¿sería lógico decir gracias a Dios que nos salió bien aquello? Esas cosas pasan y se dicen cuando la gente no entiende cuál es la voluntad de Dios. Por eso dice este pasaje que debemos ser renovados de nuestro entendimiento, para que entonces entendamos cuál es la voluntad de Dios. Dice al final del versículo: buena, agradable y perfecta. Eso dice al final del versículo, ¿no? ¿Cuándo la gente sabe cuál es la voluntad de Dios? Cuando su mente y su entendimiento ha sido renovado, cuando ha sido transformado. Antes de eso no saben qué es lo que en realidad agrada a Dios, qué es lo que quiere Dios. Andan haciendo cualquier cosa, cosas malas, y creen que eso es bueno. Entonces, hermano, para que Dios conceda nuestros deseos, nosotros tenemos que conocer su voluntad. ¿Cómo hacer eso? Cuando Dios renueva nuestro entendimiento. Y ya cuando eso es así, cuando nosotros ya tenemos la mente de Cristo, como dice Pablo al escribir a los Corintios, tenemos la mente de Cristo, entonces las cosas cambian un poco. Y mire lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Esta es la última cita. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Si las cosas cambian. Pero ¿cómo puedo saber yo si estoy pidiendo conforme a su voluntad? Para eso tengo que haber sido transformado y renovado en mi mente. Cuando yo he sido transformado y renovado, entonces el Espíritu Santo me indica, me instruye y me enseña las cosas que yo puedo pedirle a Dios. Y hay cosas que uno mismo dice: no, ¿cómo le voy a pedir eso a Dios? Me va a mandar un rayo, me va a matar el Señor. Uno mismo sabe las tonterías que no le puede decir a Dios. Pero eso es cuando hemos sido renovados y transformados. Ahora, cuando ya estamos en esa condición, entonces dice el Señor: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Por eso, hermano, mire, no se me enoje por lo que le voy a decir, pero si usted le está robando a Dios, ¿cómo le va a venir a pedir que lo bendiga? Dígame usted. Usted robándole a Dios: Señor, yo soy un gran mañoso, pero bendíceme, Señor. ¿Qué cree que le va a decir el Señor? No seas ladrón, le va a decir. Porque justamente ese es el contexto de Malaquías. Ustedes, les dice, la nación entera me han robado, dijo el Señor. Pruébenme, traigan los diezmos y las ofrendas a los felices. Hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto y verán si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios está diciendo: ustedes esperan que yo los bendiga y ustedes me están ofendiendo. Ustedes me están deshonrando y esperan que yo los bendiga. No, dice el Señor: si quieren probar que yo de verdad bendigo, honrenme. Eso dice el Señor. Entonces, si nosotros pedimos algo conforme a su
voluntad. Él nos oye. Y dice el 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Perdón, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si usted quiere tener esa seguridad, esa certeza, usted primero tiene que saber que está dentro de la voluntad de Dios. Si usted está dentro de la voluntad de Dios, entonces usted pídale a Dios, porque Dios va a honrar su vida. Pero si usted está fuera de la voluntad de Dios, mejor pídale misericordia. Mejor pídale que enderece sus pasos. Porque si no usted, y ¿sabe qué va a pasar? Usted va a andar frustrado por ahí diciendo, es que Dios no me contesta. Lo que pasa es que usted no ha entendido todavía que hay cosas que tenemos que arreglar antes de pedirle al Señor. Ya le dije, la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Pero todo lo demás depende de cómo nosotros nos relacionamos con Él. La bendición no es incondicional, la bendición es condicionada a nuestra obediencia, a nuestro amor, a nuestra adoración, a nuestra manera de vivir que sea agradable para con Él. Si nosotros le agradamos, entonces Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Por eso dice, deleítate en Jehová, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Concluyo diciendo, hermanos, que Dios no está obligado a cumplir nuestros deseos. No está obligado. Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que aprender es a conocer su voluntad, a alinearnos con ella y a tratar de ser agradables a Dios. Cuando hacemos eso, entonces podemos pedirle, y como dice Juan, entonces tenemos la seguridad de que tendremos lo que le hemos pedido, porque hemos pedido conforme a su voluntad. Oremos, hermanos. Señor mi Dios, gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos estas cosas, Señor. Gracias por recordarnos que... ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.